Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo workshop que presentamos hoy. Hoy vamos a estar hablando un tema que pocas veces se habla en términos de lo que tiene que ver con planificación financiera, que es el tema de los seguros y las finanzas personales. Un poco la agenda de los temas que vamos a tocar, obviamente qué son los seguros para aquel que no tiene quizás contacto directo con esta herramienta. ¿Cómo se relacionan, obviamente, los seguros con la planificación financiera? La función que tienen los seguros patrimoniales en particular. ¿Cómo funcionan los seguros como instrumento de inversión? Y por último, ¿cómo funcionan los seguros dentro de lo que tiene que ver con la protección de los ingresos? Empezando por qué son los seguros. Son básicamente un contrato entre un asegurado o una persona, que puede ser física o una persona jurídica, una empresa, y una compañía de seguros. ¿Sí? Es un contrato formal. El asegurado, ¿sí? El que toma la prima de seguro y la cobertura, se compromete a pagar obviamente una prima mensual. ¿Sí? De eso depende que la póliza se mantenga vigente. Y por su lado, la compañía de seguros a lo que se compromete es a pagar una suma de dinero X en el caso de que ocurra un evento determinado, ¿sí? Que ocurra un suceso determinado, como puede ser el caso típico de el robo del auto o un choque. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que tiene que ver con la planificación financiera? Cuando hablamos de planificación financiera, hablamos básicamente de estimar ingresos y gastos, ¿no? El primer paso es presupuestar. Lo hemos visto en algún workshop anterior, perdón, que uno de los primeros pasos en la planificación financiera tiene que ver con contar con un presupuesto donde uno estima sus ingresos y sus gastos. ¿Sí? Y obviamente dentro de esos gastos que estimamos, hay gastos que son ciertos o que son estimables. ¿Sí? Yo sé con exactitud cuánto voy a pagar de la cuota del colegio de los chicos todos los meses, o puedo estimar aproximadamente cuánto suelo gastar de supermercado de manera regular. ¿Sí? Y hay otros gastos que son inciertos y muchas veces son inciertos e inesperados y muchas veces pueden ser inesperados, pero no inciertos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la planificación financiera y con los seguros? Este punto, exactamente, el tema de aquellos eventos inciertos o inesperados que nos pueden aparecer, como hablamos hace unos minutos, que puede ser, tuve un choque y de manera automática se me aparece un gasto que no tenía planificado, que es tener que arreglar el auto. O si me lo roban, necesito salir a comprarme uno nuevo. O evaluar por lo menos la posibilidad de comprarme uno nuevo que no lo tenía en el plan. ¿Sí? Entonces, ese evento inesperado, porque yo no estoy esperando constantemente de chocar el auto, y también es incierto porque yo no estoy, eh, no tengo planificado en el tiempo cuándo me van a entrar a mi casa y me van a robar la computadora. eh, Podemos cubrirlos o preverlos con el tema de los seguros patrimoniales en este caso. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que es la gestión de riesgos. ¿Cómo yo voy a gestionar los riesgos que sé que existen? Sé que existe la posibilidad de que si estoy manejando me choquen el auto, sé que existe la posibilidad, lamentablemente, de que me puedan entrar a mi casa a robar o que me puedan robar en la calle. ¿Sí? Eh, entonces, ¿cómo voy a gestionar yo esos riesgos? ¿Los voy a dejar librados al azar y si me pasan, me pasan? ¿O voy a actuar en consecuencia y voy a prepararme para estar listo ante la aparición de estos riesgos, hasta la ejecución de estos riesgos? ¿Sí? Y ahí entran dos conceptos que tienen que ver con la prevención y la previsión. La prevención es todo aquello que yo hago para tratar de que algo no pase, ¿sí? O de que algo pase. En el caso de los seguros vamos a tratar más todo lo que tiene que ver con prevenir que me pase determinada cosa, ¿no? Entonces, si no quiero que me entren a robar a mi casa, le pongo rejas a las ventanas y llave a la puerta. Si no quiero que me choquen el auto, trato de ir manejando con precaución.
no pasar semáforos en rojo, no mirar a los costados cuando voy a cruzar una boca calle, ¿no? Todas esas cosas que uno preventivamente va accionando para que determinados sucesos no pasen. Ahora, la realidad es que esos sucesos pueden pasar igual, ¿no? Y ahí es donde entra en juego el otro concepto que es el de la previsión. Yo puedo prever, puedo pronosticar que hay cierta posibilidad de que me pase algo, ¿no? Hay cierta posibilidad de que me choque en el auto, hay cierta posibilidad de que me roben si ando en la calle mucho tiempo. Entonces, ante la posibilidad de que ese riesgo se materialice, lo que voy a hacer es contratar un seguro para que ese riesgo no sea mío y pase a ser de la compañía. Y ahí entramos en temas de todos estos ejemplos que venimos hablando que tienen que ver con los seguros principalmente patrimoniales, ¿no? La finalidad principal es subsanar o resolver una pérdida en el patrimonio de los asegurados, que somos nosotros los que contratamos el seguro, ¿sí? Obviamente como consecuencia de un siniestro, cuando me robaron, cuando me chocaron el auto, cuando de repente si tengo un seguro de hogar y un viento fuerte o una tormenta me rompe el techo, me rompe una ventana, eh, se me rompe un caño y eso me genera cierto nivel de inundación en mi casa. Bueno, todas esas eventualidades que puedan ir pasando pueden estar cubiertas por un seguro. Entonces yo no tengo que tener dinero guardado por las dudas o no tengo la necesidad de salir a hacer una erogación de dinero que no tenía prevista, ¿sí? Bueno, hay un poco de ejemplos que tienen detallados del auto, el moto, la casa, el comercio, la mercadería, ¿no? El que tiene un comercio puede asegurar la mercadería que tiene en ese comercio. Entonces, si algo le pasa a la mercadería por un incendio, porque me lo roban, porque se me inundó el local, bueno, esa mercadería va a estar cubierta, ¿sí? E incluso puedo cubrirme ante la inundación, ante un siniestro determinado del edificio. Y un tema importante que tiene que ver con la responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil normalmente la asociamos al seguro del auto. El seguro mínimo que uno tiene que tener para transitar con el auto es el de responsabilidad civil, que es si yo le hago algo a alguien, daño a alguien de alguna manera, o algún bien de alguien, estoy cubierto con ese seguro de responsabilidad civil, ¿sí? No solo en el auto puedo tener responsabilidad civil, lo puedo tener en mi casa. Si yo tengo en mi casa una pileta y tengo nenes chiquitos, invito a nenes del jardín, alguno se me puede caer en la pileta y le puede pasar algo, ¿no? Tengo un perro en casa, ese perro puede morder a alguien. Entonces, todos esos son riesgos que se pueden prever, puedo atar, se pueden prevenir y se pueden prever, ¿no? Puedo atar al perro, puedo ponerle un cerco a la pileta, pero igual si la puerta del cerco quedó abierta, el riesgo está, y si el perro se le soltó la correa, el riesgo está. Entonces ahí tengo la posibilidad de contratar un seguro y tener la previsión de que cualquier cosa que me pueda pasar, que no lo puedo controlar, la compañía de seguros va a salir a responder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que perseguimos con todo esto? Convertir un gasto que en principio puede ser inesperado e incierto en un gasto cierto y previsible, que es pagar el seguro todos los meses. Yo no sé si me van a chocar, el daño que me van a hacer y cuánto me va a salir reparar el auto. Y si es que lo voy a poder reparar, ¿no? Ahora sí sé que si le pago a una compañía de seguro 10, 15, 20 mil pesos todos los meses o más, depende del auto que tenga o depende la casa y los bienes que quiera asegurar en mi casa, cualquier cosa que le pase a esos bienes que estoy protegiendo, lo va a resolver la compañía. Yo no voy a tener que salir a sacar dinero de mi estructura financiera que tenía prevista para atacar este problema, ¿sí? Y ahí entramos en una última discusión o en un último tema que tiene que ver con hasta dónde es conveniente tener un seguro y hasta dónde es conveniente tener un fondo de reserva. Y esto se resuelve con una cuenta matemática muy sencilla que tiene que ver con el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es lo que yo estoy dejando de ganar. Si yo tengo un fondo de reserva de 4 o 5 millones de pesos por las dudas de que me roben el auto porque no lo tengo asegurado, es muy costoso tener ese dinero inmovilizado.
es preferible agarrar ese dinero, ponerlo a trabajar de manera en una estrategia financiera de inversión y seguramente la rentabilidad que me genere me va a pagar el seguro del auto y me va a dejar un margen de ganancia. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a comparar qué es lo que me conviene. Me conviene tener 100.000, 200.000 pesos guardados en un fondo de reserva por si algún mal menor le pasa a la casa, como puede ser que se me pinche un caño, o como puede ser que tenga una pérdida en la carga del gas del aire acondicionado, y claramente ahí nos va a convenir tener un fondo de reserva. Ahora, cuando los gastos que están por delante, que se pueden aparecer de manera incierta, inesperada, son muy grandes, necesariamente tenemos que reemplazar ese riesgo por un seguro. ¿No? No podemos dejar abierta la puerta a que ese riesgo se materialice y no estar preparados en consecuencia. Saliendo de lo que tiene que ver con los seguros patrimoniales y metiéndonos más en otro tipo de instrumentos, también existe la posibilidad de tomar los seguros como un instrumento de inversión. ¿Cómo funciona esto? Principalmente son muy buenos los seguros como un instrumento de inversión y ahorro a largo plazo. Una de las grandes ventajas es que nos automatizan el proceso de ahorro e inversión. Y cuando hablamos de largo plazo, normalmente eh, todos tenemos una actividad que nos permite generar ahorro, que nos permite generar volumen de actividad y por lo tanto pensar en invertir. ¿No? Aquel que no tiene esa posibilidad, no estaríamos charlando de este tipo de cosas. Entonces, esa actividad que nosotros tenemos, que es la que nos genera el ingreso para poder ahorrar y poder invertir, nos demanda un tiempo. Y ese tiempo que nos demanda, le tenemos que dedicar foco a nuestra actividad para generar ingresos. Entonces, tener un proceso automatizado que nos permita no estar pendientes de ese ahorro y de dónde va a estar invertido ese ahorro, es un gran valor que nos aportan este tipo de instrumentos. El segundo es que nos permite tener un alto nivel de diversificación. ¿No? Cuando uno toma los seguros como instrumento de inversión, ese dinero normalmente va invertido a fondos comunes de inversión con altos niveles de diversificación y altos niveles de gestión. Entonces, nos va a permitir, con pequeñas sumas de dinero, estar bien diversificado y tener una cartera bien diversificada y a su vez muy bien gestionada porque todas las compañías de seguros que ofrecen de este tipo de instrumentos de inversión tienen un equipo especializado para gestionar esos fondos. Bien, y este era el otro tema, ¿no? El alto nivel de gestión. Yo particularmente, especializado en todo lo que tiene que ver con planificación financiera, de todas maneras tengo mi instrumento de inversión en formato de seguro. ¿Por qué? Porque mi tiempo es finito. Entonces, yo como persona independiente puedo dedicarle 8, 9, 10 horas diarias a mi trabajo. Si sumo a mi equipo, podemos llegar a ser 40, 50 horas. Pero una compañía de seguros seria tiene un piso entero de 30, 35 personas. ¿No? Y que cada una de esas 35 personas ha dedicado 8 horas diarias exclusivamente a la gestión de los fondos. Entonces, es muy difícil que lleguemos a ese nivel de gestión de manera independiente y ahí es donde también hacerlo a través de un instrumento formal, como es el instrumento de los seguros, nos agrega un nivel de gestión que de manera independiente o individual no podemos alcanzar. Y obviamente el tema de la baja demanda de tiempo. No necesito dedicarle demasiado tiempo para saber que eso va a ir evolucionando y generando rentabilidad en el tiempo. Ahora me gustaría compartirles un gráfico asumiendo las variables de dinero y de tiempo en los dos ejes. El ahorro de corto plazo que solemos hacer y que habitualmente tenemos como referencia, lo que hacemos es acumular dinero y de repente nos compramos un auto, baja ese volumen de dinero que tenemos, volvemos a acumular dinero, de repente nos compramos una casa o nos mudamos a una casa más grande y tenemos que pagar depósitos, mudanza. Eh, Volvemos a gastar ese dinero, volvemos a acumular dinero y de repente nos vamos de viaje. ¿Sí?
Esto yo lo llamo el ACB de las finanzas personales, ¿no? Es lo que los mayores gastos o los principales gastos que tenemos en promedio, la mayoría de las personas, están relacionadas con el auto, la moto o cualquier tipo de movilidad, con la casa, ya sea propia o alquilada, y con los viajes, ya sean vacaciones, viajes especiales o no. Todos esos son momentos en los que uno está disfrutando del corto plazo de la vida, pero hay algo que, bueno, muchas veces incluso nos endeudamos, ¿no? Pagamos cosas con las tarjetas en cuotas o tomamos créditos y demás, para después tenemos que venir desde el menos algo y recuperar. Pero hay algo escondido atrás de esto, que es el costo financiero del tiempo. Cada vez que nosotros acumulamos dinero y lo gastamos en el corto plazo, ¿sí? Corto plazo estamos hablando de 2, 3, 5 años, ¿sí? En términos de lo que tiene que ver con planificación financiera, de ahorro, hasta los 3 años normalmente hablamos de corto plazo, entre los 3 y los 10 hablamos de mediano y arriba de 10 hablamos de largo. Entonces, estos objetivos, por ahí el auto es un objetivo de mediano plazo, la casa también, los viajes normalmente suelen ser de corto, salvo que sea algún viaje especial un poco más largo, un poco más costoso, pero siempre estamos hablando del corto y mediano plazo, y en el medio lo que estamos dejando que pase es el tiempo. Y si hay algo en las finanzas que es irrecuperable, es justamente el tiempo. El tiempo que ya pasó y no podemos volver hacia atrás. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de planificar y pensar claramente de qué manera vamos a aprovechar el tiempo que tenemos hacia adelante. Entonces, algo que necesitamos imperiosamente agregarle a esta planificación y a esta gestión del dinero y del tiempo es la forma de planificar el largo plazo, ¿sí? Necesitamos pensar en el largo plazo de la manera más temprana posible. ¿Para qué? Para poder generar capital a largo plazo. ¿Qué es lo que hace eh, el tiempo en términos de planificación de largo plazo? Nos genera rentabilidad exponencial, ¿sí? Si se fijan, no es casualidad que la curva verde que ven ahí tenga esa forma. A medida que va pasando el tiempo, los instrumentos de ahorro de largo plazo se vuelven cada vez más exponenciales y la curva empieza a subir cada vez más en punta. Esto tiene que ver con que el dinero empieza a generar cada vez más dinero. Eso es una forma muy inteligente de ahorrar e invertir ese ahorro, sobre todo pensando en el largo plazo. Y esto obviamente es algo que los instrumentos de inversión que tienen las compañías de seguros hacen, generan, ¿sí? Y son una gran estrategia de creación de capital. Ahora bien, ¿por qué es tan importante arrancar de manera temprana y aprovechar el tiempo y hacer que el tiempo juegue a nuestro favor cuando hablamos de los seguros como instrumento de inversión? Hay algo que es la curva de ingresos de las personas, que normalmente suelen empezar alrededor de los 18 años, cuando terminamos el secundario y empezamos a pensar en conseguir un trabajo, aquel que no haya empezado a trabajar con años anteriores. Y hasta los 25 aproximadamente se suele estimar un primer periodo, que es el periodo de aprendizaje, donde entendemos de qué se trata trabajar, donde tenemos nuestros primeros trabajos. Muchas veces suelen ser trabajos más informales, con menos demanda de eh, conocimientos, muchas veces también. Y en ese periodo es donde vamos también, además de aprendiendo de qué se trata trabajar, sumando conocimiento desde lo técnico para después poder empezar a planificar y a buscar otro tipo de trabajo, ¿sí? Hay un segundo periodo que va entre los 25 y los 45 aproximadamente, que es el periodo de crecimiento. Ahí es donde aquel que le gusta la vida corporativa empieza a escalar posiciones y deja de ser un analista junior o semi-senior para pasar a ser
analista senior, jefes, gerentes, supervisores y demás. Aquel que le gusta más la vida del comercio, bueno, empieza a establecerse en un comercio, empieza a darle forma un poco más seria a sus negocios y empieza a explotar eh, la venta o la comercialización ya sea de los bienes o los servicios que va a comercializar. Alrededor de los 45 años es donde la mayoría de las personas alcanzan su tope en la calidad de vida. ¿Sí? Algunos un poquito antes, algunos un poquito después, pero más o menos cuando está cerrando esa etapa de crecimiento es donde nosotros alcanzamos nuestro pico en nuestra calidad de vida. ¿Sí? Y eso es lo que después vamos a tratar de mantener en el tiempo. A lo largo de los próximos 20 años, entramos en una etapa de madurez, ¿sí? Donde esa curva de ingresos entra en una meseta, donde ya no hacemos tantos saltos hacia arriba en términos de crecimiento, porque ya los hicimos en una etapa anterior, y empezamos a transitar una etapa más de estabilidad, si se quiere, en términos de generación de ingresos, empezamos a tener más previsibilidad de hacia dónde vamos, y ya llegando al final de la etapa de la madurez, empezamos a pensar en el momento del retiro, que se da, por lo menos por ahora, en los varones a los 65, en las mujeres a los 60, y veremos si eso se va modificando en los próximos años, que ya se está empezando a dar ese movimiento en el mundo, veremos cuando llegue a Latinoamérica y Argentina en particular. Y una vez que pasamos los 65, nuestra curva de ingresos baja. ¿Por qué baja? Porque el momento de la jubilación, del retiro, viene de la mano de un nivel de ingresos naturalmente menor al que teníamos estando activos. ¿Sí? Y acá es donde se vuelve importante, y volvemos al tema anterior, la creación de capital. ¿Por qué es importante la creación de capital y por qué es importante que la empecemos de manera temprana, ¿no? Que si la podemos empezar a partir de los 25 o antes, vamos a aprovechar todo ese crecimiento exponencial que tiene nuestra capacidad de generar ingresos para justamente potenciar esa creación de capital, que en un momento futuro, cuando empiece a bajar el nivel de ingresos, nos va a permitir generar ingresos pasivos para compensar esa brecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos, al final de la etapa de crecimiento alcanzamos un pico en nuestra calidad de vida. Y si no hacemos algo que nos permita generar ingresos pasivos, esa calidad de vida naturalmente se va a ver disminuida cuando se vean disminuidos nuestros ingresos. Entonces tenemos que encontrar esa forma de generar capital para que esos ingresos pasivos nos compensen esa brecha. ¿Sí? Es un poco la parte importante o la parte más relevante de por qué necesitamos generar capital en el largo plazo. Y ya por último, nos metemos en el tema final, que es el tema del seguro y la protección de los ingresos. Hablamos al principio, cuando hablamos de los seguros patrimoniales, de proteger las cosas que ya generamos, ¿no? Para tener una casa que proteger, primero tuvimos que haberla comprado o alquilado. Para tener una tele, una consola o un celular, tenemos que previo comprarlas para después pensar en protegerlas y que eso no se pierda en el camino, ¿no? Lo mismo con el auto, lo mismo con todos los bienes que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Pero todo eso que tenemos pende de un pequeño hilo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso en términos de lo que tiene que ver con la planificación financiera. Vamos a tener gastos variables, vamos a tener gastos fijos, vamos a obviamente tener planificaciones de ahorro de corto plazo para ir pagando el cambio del auto, para ir pagando esos viajes que hablábamos, comprarnos una tele nueva. Necesitamos obviamente, como hablábamos antes, tener un ahorro de largo plazo.
Y después a toda esa lógica le podemos sumar instrumentos de inversión pensando en la toma de riesgo y el crecimiento del capital. ¿Sí? Todo eso obviamente pende de un hilo que son los ingresos, y sin los ingresos, nada de todo esto que estamos hablando en términos de planificación financiera puede materializarse, puede hacerse realidad. Pero a su vez esos ingresos dependen de algo incluso más importante, que tiene que ver con nuestra capacidad generadora, con nuestra capacidad de generar ingresos. Y eso es algo que necesariamente tenemos que proteger también, porque si por alguna razón perdemos nuestra capacidad de generar ingresos, no vamos a poder invertir, no vamos a poder ahorrar ni de largo ni de corto plazo, y se nos va a empezar a complicar la posibilidad de pagar nuestros gastos variables y nuestros gastos fijos, ¿no? Los gastos variables son los primeros que sufren, porque bueno, cuando no hay ingresos dejamos de salir a comer, dejamos de salir a pasear, no vamos más al cine, no vamos más al teatro, pero los gastos fijos hay que pagarlos. Si tenemos hijos hay que pagar los colegios, eh, si los servicios de la casa indefectiblemente hay que pagarlos, porque si no vamos a empezar a acumular deudas y entramos en una vorágine totalmente negativa cuando uno se empieza a endeudar en términos de consumo y de gastos fijos. Entonces, tenemos que hacer algo para que, como decíamos antes, el seguro lo que hace es darle previsibilidad a un evento incierto. Entonces, ¿cuáles son los eventos inciertos que nos van a atentar contra nuestra capacidad generadora y de qué manera podemos proteger o protegernos ante la posibilidad de que eso pase? Y ahí tenemos tres cosas que tenemos que hacer con nuestra capacidad generadora. ¿Sí? Obviamente, en primera instancia, sostenerla, ¿no? Si tenemos un trabajo, sostener ese trabajo; si tenemos un comercio, sostener ese comercio a través de el cumplimiento de nuestras obligaciones y al superar los retos o las incomodidades o las eventualidades que nos vayan apareciendo, ya sea en nuestro trabajo o en nuestro comercio. Y obviamente darle disponibilidad de tiempo, ¿no? Al sostenimiento de esa capacidad generadora. Lo otro que vamos a tratar de hacer, obviamente, es incrementarla, tratar de generar más ingresos, sobre todo cuando estamos en nuestra etapa de crecimiento, justamente. Entonces ahí, ¿qué le vamos a sumar a lo que venimos haciendo? Obviamente formación profesional, la experiencia en la práctica también nos va a dar la posibilidad de incrementar nuestra capacidad generadora y obviamente estar listos para aprovechar oportunidades. Y por último, lo que tenemos que hacer es protegerla. ¿De qué la tenemos que proteger? Del desempleo. Si nosotros somos buenos haciendo la etapa de incrementar y sostener, va a ser menos probable que nos aparezca la posibilidad de un desempleo, ¿sí? Pero el desempleo está cubierto con algo que se llama seguro de desempleo, que es un beneficio que durante un año nos paga el Estado, ¿sí? Entonces eso sabemos que está cubierto en última instancia, porque hay un beneficio social que es para todos los trabajadores que se quedan sin trabajo durante un año. Vamos a tener un ingreso obviamente menor y en proporción a lo que generábamos y a lo que veníamos generando, pero bueno, sabemos que hay parte de esa variable del desempleo que va a estar protegida, por lo menos por el tiempo que necesitemos para volver a estar activos. Y las otras dos variables son las enfermedades, sobre todo las enfermedades graves. Obviamente una enfermedad como una gripe no me mata la capacidad generadora o no me deja fuera de mi capacidad generadora por mucho tiempo, ¿no? Pero sí una enfermedad grave, como puede ser una apoplejía, o como puede ser algún gran trauma, ¿no? O algún accidente grave que tuve, o una quemadura grave, un accidente con el auto, algo que eh, me, me imposibilite físicamente estar trabajando por mucho más de un año, en muchos casos, ¿no? El gran tema que ninguno quiere nombrar, pero todos sabemos que anda dando vuelta, que es el famoso cáncer, que quien no tuvo a alguien alrededor que lo haya sufrido, tuvo muchísima suerte. Bueno, son cosas que nos van a dejar
por fuera de nuestra capacidad generadora durante un tiempo determinado, normalmente largo. ¿Sí? Y eso necesitamos protegerlo. Necesitamos contar, obviamente, con un seguro de vida. Esto se cubre con un seguro de vida que nos cubra en consecuencia y que nos permita, si ante la aparición de alguna enfermedad grave, nos mete una inyección de dinero que nos permita generar un ingreso pasivo y cubrir ese ingreso que no estamos generando. Y obviamente el fallecimiento se vuelve relevante para aquellos que somos cabeza de familia o parte del sostén del hogar. ¿Por qué? Porque cuando somos sostén del hogar, cuando tenemos hijos, cuando nuestra pareja depende de nosotros o en parte depende de nosotros, entramos en una responsabilidad mayor de seguir generando esos ingresos, aún no estando, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hijos y elegimos para nuestros hijos un camino determinado y una calidad de vida determinada, que la calidad de vida ellos siendo chiquitos no la determinan, la determinamos nosotros en base a ese pico de calidad de vida que alcanzamos en algún momento, y si nosotros no estamos para seguir generando ingresos, esa calidad de vida se va a ver atentada para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo protegemos a esa eventualidad o cómo los protegemos a ellos, que son los que lo van a sufrir, de esa eventualidad como es que nosotros ya no estemos más generando ingresos? Entonces, en esta última instancia que tiene que ver con la protección de los ingresos, tenemos también mucho por hacer en términos de lo que tiene que ver con el mundo de los seguros y cómo el mundo de los seguros nos va a ayudar en ese proceso. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco al gráfico anterior y ya para ir cerrando, hablamos de cómo el ahorro de corto plazo lo vamos a ir planificando para ir cubriendo nuestras necesidades del inmediato o no tan inmediato. ¿Cómo va a jugar el ahorro de largo plazo para generarnos esos ingresos pasivos? Y ahí empiezan a jugar un papel fuerte los seguros para ir protegiendo todas estas cosas que vamos adquiriendo en los cortos plazos y cómo vamos a ir generando este capital en el largo plazo. Y por último, ese seguro de vida en este gráfico va a caer poniéndole un piso o una red de contención para que todo este aparato financiero que estamos construyendo se mantenga en ciertos niveles y no caiga por debajo de los niveles que nosotros queremos que baje. Mantener ese nivel de calidad de vida en el tiempo, aún, incluso como hablábamos antes, no estando generando ingresos o no estando directamente físicamente ya nosotros. ¿Sí? Entonces, como hablábamos antes de la previsión que nos dan los seguros, el seguro de vida nos va a dar la previsión, va a proteger nuestro plan financiero, ¿sí? Va a hacer que nuestro ahorro de corto plazo y nuestra calidad de vida y nuestra proyección de largo plazo, nuestra generación de capital, todo esté asegurado, valga la redundancia, y obviamente asegura un mínimo de cumplimiento de nuestros objetivos, sobre todo los de largo plazo. Si nosotros pensábamos llegar acá con nuestra construcción de capital y algo nos pasa en todo este camino que vamos transitando, por lo menos hasta este punto de equilibrio, esta línea verde se convierte en nuestro mínimo asegurado. ¿Sí? Mientras va transitando todo este tiempo en el cual estamos por debajo de nuestro mínimo, ese mínimo que no nos podemos negociar, el seguro nos lo va a tener asegurado durante todo ese camino. Bien, esto es todo por hoy. Los invito a seguirme en mis distintas redes. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok. Pueden ver estas grabaciones y otras en mi canal de YouTube. Y obviamente les dejo mi número. Me pueden contactar de manera personal si quieren ahondar en algunos de estos temas o otros temas que hayamos visto en otros workshops. Y como siempre les digo, todo aquel que llegó a esta charla de Cuponestar tiene una charla personalizada gratuita a disposición. Simplemente me tienen que escribir a ese número de WhatsApp
escribirme qué charla fue la que vieron, qué fueron los temas que les interesó y sobre cuáles quieren charlar un poco más a detalle, y ahí vamos a poder organizar esa charla de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Nos vamos a ver y vamos a charlar de los temas que necesitan ver. Como siempre, los espero el próximo workshop. Muchísimas gracias por haber participado de este y seguimos en contacto.